Vamos entonces con la palabra y vamos a leer. No sé si tienes ahí la palabra, me pueden poner en el proyector. Segunda de Samuel 5, el versículo 3. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Dios ayer, como os digo, me empezó a dar impresiones en el espíritu y vi como esa batalla de la cual hemos venido hablando, ¿verdad? Del rey David y el gigante Goliat, ese terrible evento que hubo, esa victoria tan grande de un muchachito contra un gigante, pero me dio esa ilustración en la mente, esa como impresión, y me dijo, es tu promoción. Y bueno, ahí comencé a entender y comencé a desarrollar esa historia. Me dijo dónde exactamente tenía que leer y me llevó a ese versículo. Y es que en ese versículo habla de cuando David fue puesto por rey de todo Israel. Y cuando nosotros generalmente traemos a memoria al rey David, por lo menos a mí me pasa, a mí me viene la escena de Samuel, el profeta Samuel, ungiendo a David delante de su padre y sus hermanos, el invisible David, siendo como honrado. De pronto un profeta dice, Dios te eligió. Y ahí te viene como esa imagen de ese cuerno con ese aceite cayendo sobre David. El cielo te calificó, te seleccionó. Pero no fue ahí cuando David fue llamado rey. Ahí vamos a decir que fue como Dios contando los sueños de su corazón, lo que podría ser, lo que Dios ha establecido. Pero solo fue después de que David matara a Goliat que él fue coronado rey. Entre el sueño de Dios y el destino de David había un gigante. Y fue ese gigante el que le promocionó finalmente para ser rey. Y esto fue lo que Dios me dijo. Ana, cada desafío en tu vida, cada gigante, cada problema, cada cosa que enfrentas que tú ves como un imposible, es la promoción, la oportunidad que yo pongo delante de ti para ser promocionada y subir de nivel. Es más, si David no llega a pasar por ahí, no sabemos qué hubiera acontecido, porque fíjate lo que dice aquí. En 1 Samuel 17, 55 y 58 dice, al observar a David pelear contra el filisteo, está hablando del rey Saúl, estaba viendo la batalla, estaba viendo a este muchachito con esa valentía, con esa fuerza que tenía. Y dice que Saúl estaba allí mirando a David y dice, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército, Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Mira, no es que Saúl no conocía a David. Los que conocemos la historia sabemos que incluso un capítulo antes estaba contando cómo Saúl era atormentado por un espíritu inmundo y sabemos que era David el que se encargaba de ir con el arpa, era un muchachito, se encargaba de ir con el arpa y comenzaba a adorar y ese espíritu malo, dice la Biblia, dejaba de atormentar a Saúl. Entonces Saúl sí conocía a David, lo que pasa que nunca le había prestado ni atención y eso es lo que a nosotros nos suele acontecer. Incluso con la unción, tú puedes decir, es que estoy ungido. Mira, David estaba tan ungido que se acercaba con su arpa y los espíritus inmundos salían despavoridos. La unción de Dios estaba sobre él. Y tú puedes estar muchas veces ahí, en tu trabajo, en tu familia. Nadie me atiende, nadie da oído a lo que estoy hablando. Mi esposo no me atiende, mi esposa no me atiende, mis jefes no me atienden. En la iglesia mismo. Puedes decir, yo sé que Dios me ungió, yo sé que estoy preparado para trabajar, preparado para llevar adelante mi asignación, pero sabes, eso no va a acontecer hasta que tú no seas promocionado por Dios. Tu gigante es tu promoción. Lo que suele suceder, lo que nos suele pasar es que nosotros vemos los gigantes como calamidades, como parálisis, como algo malo que ha venido a nuestras vidas. Y entonces empezamos tanto a pensar y a llevar nuestra vida alrededor del gigante, que olvidamos que ese gigante vino a promocionarnos y no a destruirnos.
Eso es lo que suele acontecer y ese es el mensaje que Dios me quería dar. Ana, todos los gigantes que ellos están enfrentando y que tú estás enfrentando son mi promoción para llevarte a un nuevo nivel de gloria. Es más, ese gigante que ha sido enviado a atormentarte muchas veces, a hablarte y atormentarte, solo está diseñado en esta tierra para promocionarte, para elevarte y para hacerte rey del territorio que Dios te asignó. Rey de ese territorio. Yo recuerdo cuando a mí nadie me escuchaba, pero vencí mis gigantes y ahora aquellos que no me escuchaban me vienen a pedir consejo. ¿Por qué? Porque vencí gigantes que estaban obstaculizando que yo pudiera tomar el territorio que Dios me había dado. David estaba en la corte, iba delante del rey y para el rey era invisible y era insignificante. Solo fue cuando mató a Goliat que dijo, ¿de la casa de quién es? ¿Quién es su padre? Eso era importante en Israel. Le prestó como que otra atención y esto abrió las puertas para que David se hiciera rey del territorio que Dios le asignó. Y esto es lo que va a suceder contigo. ¿Cuál es tu Goliat? Lo primero, como os decía en otra predicación, por si alguien no la escuchó, tenemos que tener identificado el gigante. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Es una enfermedad? ¿Sabéis que hay enfermedades que golpean una y otra vez y parece una batalla realmente? Porque como que vienen y van, vienen y van. O tal vez crisis financieras, parece que tu vida nunca sale a la luz con las finanzas. Económicamente siempre te ves como cojo, matrimonios conflictivos y las personas empiezan a girar toda su vida alrededor de ese matrimonio, arréglame el matrimonio, arréglame el matrimonio. Tal vez ese matrimonio conflictivo solo es tu promoción porque de ahí saldrá gloria de tu corazón. Pero nosotros no lo vemos así y los Goliat hablan y los Goliat comienzan a decirte lo enfermo que estás y que te vas a morir. Y los Goliat no solo hablan con palabras, hablan con síntomas. De pronto tu enfermedad comienza a dar unos síntomas que empiezas a creer que la verdad que el infierno te envió, la mentira que el infierno te envió, ¿es la verdad? Esos Goliat son aquellos que oprimen tu vida a tal punto que no te dejan avanzar, no te dejan enfocarte en las promesas, no te dejan enfocarte en la asignación que tú tienes para Dios y sus voces suenan en tu mente. Cuando tú estás pensando que has quedado descalificado, que no eres suficiente, que hay alguien mejor que tú crees que el reino de los cielos alguna vez hablaría eso para ti si tú eres único y nadie es el único. ¿Viste? ¿Sabes cuáles son esas voces en tu mente? La voz de tu Goliat, diciéndote no eres suficiente, ya no sirves, contigo Dios no lo va a poder hacer, tu promesa tarda demasiado. Todas estas voces o todos estos pensamientos son esa voz de Goliat, porque finalmente llegamos como a vivir situaciones que creemos que la situación o la vida se está burlando de nosotros. Tenemos como un concepto muy inferior al que en verdad tenemos en esta tierra, que es el de hijos de Dios. Se hacen obstáculos tan grandes nuestros gigantes que nos desenfocamos del propósito. Pero no hay Goliat que no se pueda vencer. Como siempre os digo, grábate esto, no hay vida tan perdida como para no poder ser rescatada. No hay pecado tan malo como para no poder ser perdonado y no hay gigante tan severo, rudo y poderoso como para no poder ser vencido. No lo hay. Si tú vives con esta verdad, estas tres cosas como una verdad en tu corazón, vas a vivir de otra manera porque empezamos a creerle. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos enfrentar nuestro Goliat? Ahí tenemos la historia en la que Dios nos enseña tanto. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Porque si tú sigues pensando que ese problema es tan grande que te está afectando la vida, que te está afectando el ministerio, que está afectando tu caminar con Cristo, tal es el pensamiento del hombre, así caminará él. Entonces, en verdad, ya desde que te levantas estás enviando oraciones al cielo. Padre, líbrame de este gigante. Padre, da muerte a este gigante. Toda tu vida empieza a girar en torno al gigante, en lugar de girar en torno al poderoso gigante que está en medio de ti. Y esto es un poquito lo que sucedió con Israel. Dice ahí en 1 Samuel 7:11,
Dice, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Mira, Israel veía a Goliat como el imposible. Entonces, desde que se levantaban en la mañana hasta que se acostaban, todas las conversaciones en aquel campamento eran Goliat, Goliat, Goliat. No vamos a poder vencer, Goliat. Eso hacía que el temor paralizara al ejército de Dios. La oportunidad que Dios les envió a todos quedó en una calamidad para todos. Pero hubo alguien diferente, ese alguien eres tú. Os dije en predicaciones anteriores que tenemos que dejar ya de esperar un David que haga las cosas por nosotros, porque Dios espera que tú seas ese David levantado en este mundo. Y un David piensa diferente. Un David cuando ve un gigante no ve un imposible. ¿Sabes lo que David veía? La oportunidad para un ascenso. Él ni siquiera preguntó qué estaba diciendo y qué iba a suceder con el ejército. David ni siquiera bajó y dijo, oh Dios, aquí vamos a morir todos. ¿Qué está diciendo este gigante? No, mira lo que le importó a David el gigante. 1 Samuel 17, 26. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Lo que para uno será destrucción, para David era su promoción. David estaba pensando, veía el problema y decía, wow, tengo recompensa. Cuando David estaba preguntando, mira, ¿qué va a suceder con el que mate a este tipo? Estaba pensando en él. ¿Qué es lo que se me va a entregar? Porque yo lo voy a matar. Mira tú el cambio de mentalidad que tenemos que tener. Deja de ver tus gigantes como imposibles. Tienes que verlos como oportunidades y no como calamidades. Cuando enfrentas desafíos en la vida, pruebas, tienes dos opciones. O te pones a temer y automáticamente seguido toda tu vida se va a paralizar en torno a tu problema. O te entregas a la batalla y dices, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y no hay Goliat que pueda quedar en pie delante del poderoso gigante que yo llevo conmigo. Entonces hay dos maneras de vivir y tú escoges sobre cuál vas a caminar. Tú estás llamado a eso, como pueblo de Dios, a entrar en batallas. Por eso Dios dijo que su pueblo iba a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él ya contaba con todas las batallas. Él ya contaba con todo lo que nos iba a acontecer. Él ya contaba con todos los Goliat que nosotros íbamos a enfrentar. Pero su palabra fue, yo te digo que tú vas a ir de victoria en victoria. Entonces no te puedes quedar paralizado en una batalla sin librarla, como te decía anteriormente. Porque entonces vas a perder tu vida. Vas a pasar la vida perdiendo tu vida sin obtener un solo botín. Porque el botín está detrás de la batalla que se libra. ¿Cómo has respondido hasta ahora a tus Goliat? Piensa, hace bien poquito estábamos aquí hablando de Goliat, de entrar en batalla, que no podíamos quedarnos en orden de batalla, ¿sí? Y muchos vinimos al frente diciendo, voy a vencer este Goliat. ¿Has examinado tus días hasta hoy? ¿Has podido darle muerte a tu Goliat? ¿O todavía sigues paralizado? ¿Todavía esa mujer sigue controlando tu vida? ¿Todavía ese esposo te sigue intimidando? ¿Todavía ese trabajo, ese jefe te está oprimiendo? ¿Todavía la carga de esos hijos no la has podido dejar en Cristo y vives cargado, apesadumbrado, en incredulidad? ¿Sí? ¿Hay Goliat todavía que hay así? Yo solo te quiero decir que no te puedes venir abajo ni siquiera por eso, que no te puedes culpar y que no te puedes condenar. Mira, todos estamos en construcción, no somos un producto terminado. Por tanto, tienes que seguir hacia adelante. Lo que te voy a decir es que no te puedes paralizar. Hoy es un día más donde te vas a levantar, te vas a sacudir y vas a decir, voy a volver a empezar. Voy a volver a seguir. Aquí estaban esos hombres llamados los valientes de David. ¿Cuántos los recuerdan? Los valientes de David, que un día fueron los cobardes de Saúl. Porque cuando aquel gigante para promocionar a Israel apareció, solo uno recibió su promoción.
Todos los demás estaban ahí igual de aterrados. Esos hombres de los cuales se hablan cosas tremendas, los valientes de David, eran los cobardes que estaban ahí aterrados, paralizados, escuchando las amenazas por la mañana y por la tarde de un gigante al que no le podían dar muerte. Y tal vez tu vida hoy está así. Has escuchado lo que hay que hacer, has querido levantarte, pero de alguna manera sigues en el bando de los cobardes. Yo te quiero decir que no te vas a echar atrás y que Dios no te va a condenar. Leí en 2 de Samuel y también lo encontré en 1 de Crónicas. Nos cuenta una historia que para mí fue tan alentadora. ¿Sabes, Israel? Después de que David fue promocionado, David venció a ese gigante, todos los demás quedaron descalificados. Dios es un Dios de segundas oportunidades y Dios no va a desistir de aquel que dice yo quiero ir a por más. Yo no estoy hablando del que se acomoda, yo no estoy hablando del que dice, bueno, conmigo no va la cosa, no. Estoy hablando de ese que está ahora mismo en la silla diciendo, yo no vencí mi Goliat, pero lo quiero vencer. Yo no vencí mi Goliat, pero voy a ir adelante. De esa persona Dios no desiste. Y aquí nos cuenta en Crónicas que Israel siguió enfrentando batallas contra los filisteos. Siguió Dios llevándoles al mismo punto. Y dice que en una batalla encontraron descendientes de gigantes. Y dice que en otra batalla encontraron al hermano de Goliat. Y en una tercera batalla dice que encontraron un hombre que tenía 6 dedos en una mano, 6 dedos en sus manos, 6 dedos en sus pies, 24 dedos en total, dice la Biblia. Y eran, dice la palabra, descendientes de gigantes. Entonces Dios les volvió a llevar al lugar donde fracasaron. ¿Para qué? Para encontrar su victoria. Y eso es lo que va a pasar contigo. Dios te va a volver a llevar al lugar en el cual fracasaste para ver que ahora hay victoria. La historia ya no se cuenta igual. Ellos siguieron enfrentando gigantes, pero fíjate que esta historia termina bien diferente. Dice ahí en 1 Crónicas 20 que había un gigante que les desafiaba, se burlaba de ellos, les menospreciaba, igual que lo hacía Goliat. Pero en esta ocasión no fue un David que apareció. Dice ahí en el versículo 8, estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros, ya no fue solo David. Ya no vas a estar en el bando de los cobardes viendo el David y diciendo, ay, mira la vida que lleva con Dios. Oh, mira esa mujer, ese hombre, lo bien que anda con Dios. No, no, no. Aquí dice, David y sus guerreros los mataron. Dieron muerte a todos esos gigantes. Los cobardes de Saúl pasaron a ser los valientes de David, los entrenados, aquellos que dieron muerte no a un gigante, dieron muerte a todos los gigantes que osaron enfrentarlos. Y eso es esta noche lo que viene para ti, amén. No un gigante que te enfrentó. Dios te va a entrenar y te va a preparar para que des muerte a todos los gigantes que hay en tu vida. Pero tienes que aprender esta lección. Tú no puedes tener temor. Nunca te puedes dar por vencido. Y ojo aquí, no puedes huir de tu Goliat. Lo que nos duele en el interior, preferimos seguir teniéndolo enterrado que hacerle frente. Aquella persona que nos afrentó, que nos hizo daño en algún momento, preferimos tenerla de lejos que hacerle frente. Preferimos enterrar muchas cosas que hacerles frente. Y mientras tú entierres o tengas de lejos, eso quiere decir que el gigante sigue vivo y sigue molestando. Porque aunque no lo veas en tu mente, porque esto ya es en el plano espiritual, en tu mente vendrá y te atormentará. Te atormentará el pasado, te atormentará lo que te hizo, te atormentará lo que te dijo. Tienes que ser valiente y decir, no voy a huir de mi Goliat, yo le voy a hacer frente. Y muchas veces hacer frente es tomar a la persona y decirle, necesito hablar contigo. Mira, hay malos entendidos entre nosotros. Yo sin esto no podría vivir. Yo soy una persona que cuando los pajarracos se me mueven por la cabeza, yo necesito decirle a la persona, siéntate ahí, necesitamos hablar. Porque en verdad, si tú dejas que esos pajarracos sobrevuelen tu cabeza, en breve vas a estar con nidos y lleno de huevos, áspid de maldad, que van a dar a luz
cosas demoníacas en tus pensamientos que van a controlar tu vida y que van a ser tu Goliat. Entonces, no le des chance a tanto. Cuando aparezca, frénalo. No vas a poder solo, pero Dios está contigo. David sabía que él no podía solo, pero David había sido entrenado. Había matado osos, había matado gigantes. Y mira la declaración que hace en 1 Samuel 17:45. Vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa es una clave. Tú no puedes solo. Tú no puedes tal vez perdonar solo. No es la gracia de Dios sobre ti para extender perdón. Tuya es la decisión de perdonar. Tú no puedes hacer nada solo, tú no puedes contra tus pensamientos que te atormentan y te torturan del pasado, no puedes solo. Pero la gracia de Dios puede estar sobre ti y decir, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué David estaba tan seguro de que él iba a dar muerte a ese gigante? Porque si veis la declaración que hizo en 1 Samuel 17:46, hoy el Señor te conquistará. Él enfrentó a su gigante, no huyó, no se escondió, no lo quiso enterrar o no lo quiso ignorar. Lo enfrentó y le dijo así, clarito, hoy el Señor te conquistará. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Primero pone delante a Dios. Hoy el Señor te conquistará. Y luego aparezco yo. ¿Sabes por qué tenía David esa absoluta certeza? Más allá de la relación que tenía con Dios, que esto nos da una confianza tal de saber que no hay infierno que a ti te pueda parar, que no hay infierno que a ti te pueda tocar. Cuanto más cerca estás de Dios y más en intimidad estás, es más difícil temer, porque esa misma relación que tienes con Dios te hace saber que el infierno mismo se doblega ante el Dios que mora en ti. Pero más allá de todo esto, David tenía un secreto que tú y yo hemos olvidado hoy. Él sabía que él era el que tenía el pacto. Por eso, cuando hace la pregunta acerca de Goliat, él hace una declaración que descubre su corazón. Dice, ¿quién es este incircunciso? En la Nueva Traducción Viviente dice, pagano. ¿Sabes lo que David estaba diciendo ahí? ¿Quién es este que no tiene pacto? El incircunciso es la persona que no tiene pacto, que no está bajo el pacto de protección, provisión, bendición que Dios estableció con todos nosotros. Y tú y yo estamos en el pacto de la sangre de Cristo, su cuidado sobre nosotros, su protección, su bendición, su perdón. Tú eres intocable, eres inmortal hasta el día que cumplas los diseños de todo lo que Dios creó para ti. Eres inmortal, intocable por Satanás, invencible por Satanás. Y te has olvidado de todo eso. Por eso temes frente a los gigantes. Por eso los gigantes son tu calamidad. Pero David no temió. David sabía que él estaba en un pacto de protección y enfrentó a ese gigante sabiendo que ese mismo pacto no se podía invalidar. Entonces él no sabía de qué manera iba a venir la victoria, pero la victoria estaba asegurada por el pacto, el juramento que Dios hizo por sí mismo de proteger a Israel. Tú tienes que tener esto en mente cuando enfrentes cualquier batalla. No sabes de la forma que se va a dar, el recorrido que vas a tener que atravesar, no sabes por dónde vas a tener que caminar, pero lo que sí sabes es que en el final te espera la victoria. Porque la sangre de Cristo no puede ser derramada para nada, para pérdida, para destrucción. Pide a Dios esta revelación. Te va a hacer vivir de una manera diferente. El pacto en el cual nosotros estamos como hijos, el mismo pacto, esa entrega de Jesucristo, cada gota de su ser, de su sangre vertida por ti, cada azote, cada menosprecio, ese pacto hizo que todo gigante fuera vencido. No es que hará, hizo en el pasado, que todo gigante fuera vencido, que toda enfermedad fuera sanada, que todo demonio fuera vencido y que el mismo Satanás tuviera que entregar las llaves de la muerte. No hay más nada que hacer, no hay más nada. Lo único que a ti te toca hacer es librar la batalla para obtener la victoria. Ni siquiera estás en el bando de los no sé.
No, esto es como, ¿cómo se dice lo del partido? ¿Un partido retransmitido? ¿Se dice así? ¿Cómo? Eso mismo. Un partido, no sé si es diferido o indiferido, para que veáis lo que yo entiendo de fútbol. Pero nosotros estamos como en esas. Lo que no sabemos es el camino a recorrer. Y lo podemos mover con nuestras actitudes, con nuestros pecados o con nuestra valentía y con nuestra fe. Pero sabemos que el final siempre es la victoria total. Entonces, no temas. Métete en cada batalla que estás enfrentando, métete contra cada Goliat que estás enfrentando. Y escucha esto último. No te desenfoques. No te desenfoques, porque si no es en tu mente, en la boca de alguien Satanás aparecerá para decirte, recuerda siempre esto, para decirte, ese gigante tú no lo puedes vencer. Esto no va a faltar en la historia de tu vida. No va a faltar, por mucha fe que tengas, por mucha gente que te rodee de guerra. Gente, siempre te digo, no te juntes con pusilánimes, no te juntes con el que te resta, no te juntes con el que tiene una boca del infierno para decirte que no puedes, que no vales. No te juntes con esa gente. Pero aunque estés junto a gente de reino, aún habrá alguien que se entremeta ahí para decirte, no vas a poder. Mira de quién le vino la noticia a David, de su propio rey. De su propio rey. Esto es una desgracia en el pueblo de Dios. ¿Cuántos pastores han caído y desde los púlpitos derraman? No se puede. No se puede hacer, no se puede conseguir, los milagros no son para hoy, las bendiciones de Dios no son materiales. Siempre habrá un Saúl que quiera robar tu bendición. Primera de Samuel 17:33. Cuando David le dijo a Saúl que pelearía contra Goliat, Saúl respondió, no seas ridículo. Me gusta esta palabra, ¿sabéis por qué? Las personas que están en mi equipo de liberación saben, ¿verdad? Los demonios pueden venir en la boca de las personas de cualquier nación, que en todas las naciones de la tierra se conocen esta palabra. Me dicen, ridícula, ¿verdad? Nosotros nos quedamos asombrados y todo, porque una vez yo les conté que estaba aquí en la tarima y que a veces me venían las voces, ridícula. Y yo decía, lo sacaba fuera en el nombre de Jesús y decía, daño te estaré haciendo para que tú me llames a mí ridícula. Pero luego el infierno empezó a hacerlo en la boca de las personas que ministraba y podían venir de la China y de Japón que me decían ridícula. Y me hizo gracia cuando lo encontré en este texto que Saúl usó la misma palabra, no seas ridículo. Tremendo, una palabra del infierno, cuando te la digan, di cancelo, cancelo. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma, mira tú, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y aquí te baja el plano natural. Te van a decir, no puedes por esto, por esto, por esto. Pero es que tú y yo no vamos en un plano natural, nosotros vamos en las fuerzas del Dios de los ejércitos. Dice, no puedes pelear contra ese filisteo y ganarle, eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Tú tienes que tener esto bien claro, que aparecerá la voz de Satanás para restar tu fe, para restar tu confianza, para bajarte al plano natural y decirte, no se puede, pero tú tienes que responder de la misma manera que respondió David. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Es el versículo 37. Tienes que cerrarle la boca al infierno antes de que los chorros de maldición comiencen a fluir a tu interior. Porque la palabra tiene poder. La palabra embriaga y la palabra, si tú le dejas fluir, paraliza. Entonces, no lo permitas. Contéstale como Jesucristo hizo en el desierto con Satanás. Escrito está. Entonces, contéstale rápidamente con la palabra. No, el poderoso gigante será el que pueda en mí. No soy yo, es Dios en mí. Y tienes que mantener tu mente en Dios, en todo lo que Dios puede hacer, en todo lo que Dios ha hecho atrás, porque esto como que aviva nuestra fe. Tómate tiempo incluso para meditar
cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuéntales cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Pero a veces medítalas para ti mismo, porque eso que Dios hizo atrás te va a servir de combustible para lo que va a hacer hoy. Yo siempre comparto que toda mi fe y todo esto que tengo contra las plagas y el COVID y todas estas cosas infecciosas que hay, esos virus y todo, las gripes, y todas esas cosas, no tengo ningún temor. ¿Pero por qué? Por lo que Dios hizo atrás. Cuando Dios me libró de la tuberculosis y me libró del SIDA y me libró de tantas cosas contagiosas, peligrosas y mortales, eso avivó en mí una fe que cuando me quiere venir algún tipo de temor, yo digo, el mismo Dios que tuve ayer lo tengo hoy y lo tendré mañana. Y entonces ya no puede vencer, porque sé que si lo permite es Dios que lo ha permitido, no un demonio que me ha enfrentado y me ha vencido. Son dos cosas diferentes. Yo no digo nunca me va a tocar, porque eso sería la arrogancia en el corazón humano. Pero yo se digo, a mí nadie me puede tocar que no tenga el permiso de Dios para tocarme. Eso sí que digo, amén. Y así tienes que pelear tú. Yo no sé cuántos están enfrentando hoy un Goliat, pero la buena noticia es que si estás enfrentando un Goliat es porque has sido calificado por el cielo para una nueva promoción. Y tal vez has estado llorando y mirando tu gigante y llevas 20 años con ese gigante ahí delante sin darte cuenta que ese gigante nunca fue tu calamidad. Ese gigante fue la promoción que Dios envió y no has sabido ni siquiera aprovecharla porque mirabas con un prisma mal puesto. Se puede ver el vaso medio lleno y se puede ver medio vacío, ¿verdad? Necesitas quitar esos pensamientos de derrota y ser un David, que donde otros vieron destrucción, él vio una promoción, una oportunidad y ¿qué darán al que mate a este filisteo? ¿Cuál es mi recompensa? ¿Cuál va a ser mi recompensa? Porque yo sé en quién he creído. Si hasta ahora has estado mirando, de verdad es imposible. Tienes que levantarte porque la vida son decisiones. Yo te puedo hablar, te puedo impartir, te puedo hablar la verdad de las Escrituras, pero tú eres el que decide finalmente la última palabra. Yo siempre digo que no la tiene ni el Señor en ciertas cosas. Si Dios tuviera la última palabra en tu salvación, toda la humanidad sería salva. Pero no la tiene, no la tiene. Para algunas personas esto es una aberración, pero esta es la verdad de Cristo. Él murió por todos, pero no tiene la última palabra para salvar a todos, porque si tú no le aceptas como Señor y Salvador, tú no eres salvo. Entonces nada tiene que ver Dios. Si tuviera la última palabra, todos seríamos salvos. Y hoy Dios quiere que cambies tu pensamiento. Y hoy Dios quiere que comiences a localizar los gigantes que tienes enfrente, los temores incluso en el corazón, esas cosas que hasta el día de hoy te han paralizado, esos ataques mentales y brutales que han venido a ti. Que mires todo eso y dejes de temer. Que veas todo eso como oportunidades de ascender. El cielo trajo un ascenso para ti y no debes de menospreciarlo. Entra en batalla y prepárate para recibir la promoción escondida detrás de ese Goliat que por tantos años te ha hablado, te ha paralizado, incluso te ha torturado. Ya no más, ya no más. Dios no va a desistir de ti, va a seguir trabajando tu vida, va a seguir entrenando tu vida hasta que tú seas uno de esos valientes de Jesús, que no haya gigante que te pueda hacer frente, porque a todos los que osen, voy a pedir, por favor, a todos los que osen enfrentarte, ellos sabrán que tienen ya asegurada la muerte y tú la victoria total. Recuerda que te compartí que si Satanás hubiera sabido que podía vencer a Israel, no hubiera esperado 40 días. Hubiera batallado en el primer día y hubiera dado muerte a todo Israel. Pero sabía que mientras los hijos de Dios se mantuvieran bajo pacto, se mantuvieran en sus leyes, Él no les podía tocar. Entonces va a esperar y esperar y esperar hasta que tú te muevas de tu posición de victorioso, porque eres más que vencedor por medio de aquel que te amó y Él lo sabe. Pero va a esperar y esperar hasta que te muevas de esa posición y en tu mente ya te haya hecho creer que eres un perdedor, que eres un derrotado, que eres un fracasado. Y entonces tú mismo, tal es el pensamiento del hombre en él, así funcionará. Entonces tú mismo te irás de la casilla de los vencedores
a la casilla de los derrotados. Y en el ejército de los derrotados solamente uno obtiene derrotas, frustración, malas palabras, la atmósfera de los hogares se vuelve gris, no hay esperanza, no hay palabras de vida, todas las conversaciones se vuelven ténebres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿Cómo lo van a pasar nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? ¿Qué vamos a comer? ¿Y si viene la guerra? ¿Y si vienen las pestes? ¿Y si quedamos sin agua? ¿Y si quedamos sin luz? ¿Habéis escuchado hogares así? Son hogares que están en las filas de los derrotados. Los victoriosos no piensan en esas cosas, porque solo piensan, puede faltar el agua, puede faltar la luz, puede faltar la casa, puede faltar la comida, pero si no me falta Él, lo tengo todo. Si Él está, todo está bien. Si Él está, todo está bien, y Él nunca va a faltar. Él nunca va a faltar en tu ejército. Entonces, en verdad, quisiera impulsarte a seguir. Quisiera impulsarte a avanzar, a continuar en esa batalla, a traer nuevamente tus gigantes, tus Goliat, a decirle al Señor: Padre, si no he vencido esto hoy, lo venceré mañana, pero tú no has desistido de mí. Aquí estoy otra vez delante de ti para vencer lo que no vencí ayer. Y Dios también está aquí delante de ti para ayudarte a vencer lo que no venciste ayer. El gigante que te enfrentó, te encontrarás con su hermano hoy, y a ese darás muerte. A ese darás muerte. Señor, somos más que vencedores porque tú nos amaste, porque tú nos escogiste, porque tú nos limpiaste, porque tú nos levantaste y porque tú nos hiciste parte del ejército de un Dios vivo que no conoce la derrota. Que en todo lo que se mete hay victoria. Que en todo lo que enfrenta hay victoria. Y hoy nosotros, Señor, nos declaramos, Padre, parte de un ejército de vencedores. Sacamos nuestros pies de derrota, sacamos nuestros pensamientos de derrota y frustración. Sacamos, Señor, del lodo cenagoso nuestras vidas para colocarnos en lugares de delicados pastos donde tú nos pastoreas, nos haces descansar, nos preparas, no desistes de nosotros y nos envías a la batalla. Abrimos nuestros corazones para recibir sanidad. Abrimos nuestras vidas para recibir corrección. Haz lo que quieras hacer a fin de que seamos ese ejército de valientes. Ese ejército no de gente perfecta, imperfectos que tienen un Dios perfecto. Un Dios que no falla al blanco. Un Dios que no peca. Un Dios que perdona, que levanta y que siempre está por nosotros. Gracias. Mientras cantamos esta canción, Señor, que la realidad, la verdad de ese sacrificio sea impregnada en cada vida y se puedan perdonar, puedan caer cadenas, puedan levantarse como ejército de un Dios vivo, Señor, y puedan avanzar en progreso, en avance, en mejora, tomando la espada, tu palabra, Señor, y no solamente golpeando Goliats, cortándoles la cabeza, dándoles muerte a su paso, Señor. Un ejército de valientes, los valientes de Jesús, los valientes de Jesús. Sean llamados estos tus hijos, Señor, y se cuenten las hazañas, las proezas, todo lo que en tu nombre ellos de hoy en adelante van a hacer. Gracias, Señor. Gracias porque sé que estás impartiendo esta unción de guerra y victoria. Gracias.